De la vida de Mike Russell no sabemos demasiado. Desde que era un niño se comportó siempre como una persona muy reservada. Entonces, toda su vida fue cuidadoso con su círculo íntimo y la información que trascendía, por lo que incluso después de que los hechos ocurrieran y su vida se pusiera en el foco de la atención pública, no se descubrió demasiada información sobre él. Sabemos que Michael asistió a la Universidad de Florida, donde estudió odontología. Y aunque Mike todavía era muy joven, siempre tuvo en claro en quién quería convertirse. Una de sus ambiciones era alcanzar el éxito profesional y económico, por lo que durante la mayoría del tiempo que pasó en la universidad, se basó en enfocarse en sus metas. Sin embargo, casi de imprevisto, Mike conoció a Didi Hoffman. Como él, Didi tenía 19 años y una visión de la vida bastante parecida a la suya. Aunque los dos eran extremadamente jóvenes, no estaban en la universidad para divertirse, sino para forjar sus futuros, lo que significaba que tampoco querían gastar el tiempo en relaciones sin sentido, lo que en lugar de hacer que ellos terminaran, permitió que esta relación se volviera seria rápidamente. Después de unos meses como pareja, los dos jóvenes se comprometieron y para el momento en que acabaron con sus respectivos estudios, ya se habían casado. Para muchos la decisión de casarse era demasiado apresurada. Es más, muchos pensaban que la pareja terminaría divorciándose relativamente rápido, ya que eran muy jóvenes y hacía poco tiempo que se conocían. Pero increíblemente esto no pasó. Una vez que se graduaron, la pareja se mudó junta a una preciosa casa de Gainesville en Florida. Y además de empezar a construir sus respectivas carreras, las cuales de vuelta eran muy importantes para ellos, también iniciaron una familia juntos. Tuvieron 2 hijas, a Caroline y a Kate. Mientras ellas eran todavía unas niñas, la carrera de Michael se desarrolló muy bien. Empezó un negocio de insumos y tecnología para consultorios odontológicos, con el que le iba cada vez mejor. Y si bien esto permitió que a la familia le fuese mejor económicamente, supuso que Mike pasara mucho más tiempo concentrado en su trabajo y la situación no hizo más que empeorar a medida que a su negocio le iba mejor. En lugar de delegar ciertas obligaciones, en lugar de contratar a más gente y darles una parte de todo ese trabajo, Mike se volvió adicto a ir a la oficina, llegando a pasar meses en viajes de negocios. Naturalmente esto fue desgastando no solo la relación con su esposa, sino también con sus hijas, que apenas lo veían en casa. Pese a esto, Didi y Mike estuvieron casados por 25 años, hasta que en 2005, y de común acuerdo, decidieron divorciarse. No hubo motivos claros para la separación de la pareja, no había existido ninguna infidelidad entre ellos, ni un problema que fuera imposible de resolver. Simplemente la relación se había desgastado demasiado y creían que era mejor acabar con su matrimonio. Era definitivamente mucho más sabio acabar las cosas así, de buena manera, y no cuando realmente ocurriera algo que los lastimara a ambos y también a sus hijas. Como la casa que tenían en Gainesville quedaba muy cerca de la Universidad de Florida, a la que esperaban que sus hijas asistieran algún día en cuanto terminaran sus estudios secundarios, llegaron al acuerdo de que las 2 chicas vivieran ahí. Como Mike no quería vender la casa ni irse del lugar, acabó dándole el dinero correspondiente de su parte a Didi, quien utilizó esa gran suma de dinero para mudarse e instalarse cómodamente en otro lado. Sin embargo, Caroline y Kate no duraron demasiado viviendo con su padre. Al momento de entrar a la universidad, ambas eligieron vivir en el campus o con sus amigos, dejando la enorme mansión para Mike, que en esa época tenía 49 años. Con la casa para él solo, siendo un hombre soltero, exitoso y todavía joven, Mike decidió darle una oportunidad a las citas en línea, algo que nunca había intentado antes. Después de navegar en varias páginas web, se hizo un perfil en Match.com que está pensada específicamente para un público más grande, que busca conocer a otra gente de su edad y demás. Fue ahí donde se cruzó con el perfil de Susan O'Brien, una mujer de 38 años que era enfermera. A Mike esta mujer le pareció atractiva desde el principio y en cuanto hicieron match, no dudó en pedirle una cita, en la que terminó todavía más enamorado. Sue le parecía una mujer muy carismática e interesante, por lo que a esa primera cita le siguió una segunda y así sucesivamente hasta convertirse en una relación seria. Después de 2 años de noviazgo, Mike le pidió matrimonio a Sue con la promesa de que no iba a tener los mismos errores que en su relación anterior, es decir,
que no iba a poner su trabajo y negocio como prioridad sobre su vida personal. Creyendo en estas palabras, Sue aceptó y en agosto del 2007 la pareja se casó. En un principio, Sue se mudó a la casa que Mike ya tenía en Gainesville, pero como había sido donde había vivido con su ex esposa, la pareja decidió empezar a buscar un nuevo hogar donde comenzar su propia historia. Se decidieron por comprar una muy linda casa en el Hale Golf and Country Plantation en Gainesville, y la casa que compraron, si bien era enorme, no era una mansión como tal, aunque tenía muchas comodidades. Una estufa a leña, 3 habitaciones, 2 baños, además de por supuesto encontrarse en un barrio privado con todos los lujos que este específico tenía. Aparte de vivir en una casa que muchos consideraban de ensueño, Mike estaba siendo fiel a su promesa de disfrutar su vida más allá del trabajo. Por eso era muy común ver cómo él y Sue destinaban gran parte de su tiempo libre a viajar, y cuando no podían hacerlo, aún así pasaban muchísimo tiempo juntos, yendo a restaurantes de lujo, paseando, haciendo actividades juntos en general. La vida de los Russell parecía perfecta. Se mostraban siempre felices, pero además tenían los medios económicos con los que muchos soñaban, por lo que nadie podía imaginarse que en realidad era un matrimonio que con los años se iba a volver cada vez más tóxico. Los amigos y familiares de Mike, que debían acostumbrarse a la presencia de Sue en sus vidas, describieron a la enfermera como una persona muy posesiva. Según ellos, al casarse con el empresario, Sue se creía con derecho a todo lo que él tenía, y eso involucraba desde su casa, su plata, hasta, por ejemplo, el perro que sus hijas habían dejado a cuidado de Mike. Directamente pensaba que todo lo que era de su esposo era suyo, y eso generó cierto rechazo desde un principio en la familia de él, pero era mutuo, en especial con las hijas de Mike. Hay algo que tenemos que admitir: tanto Caroline como Kate habían crecido en una familia que ya tenía muchísima plata. Estaban acostumbradas a un nivel de vida alto, y en especial a que su padre nunca les dijera que no. Tal vez por la culpa que le daba no haber estado presente durante varias etapas de su vida, o porque simplemente quería darles todo y podía, pero Mike seguía dándoles importantes sumas de dinero incluso cuando las dos eran ya adultas, lo que por alguna razón le molestaba muchísimo a Sue. Ella se había convertido en el estereotipo de madrastra malvada y básicamente no la soportaban en la familia. Aunque los reclamos sobre no poner límites a sus hijas eran un poco hipócritas de parte de Sue, teniendo en cuenta que ella vivía del dinero de su esposo, Mike intentaba mantener la paz en casa, simplemente hablando con sus hijas cuando no estaba ella ahí y acordando darles dinero sin que su esposa supiera, lo que le funcionó durante un tiempo. Sin embargo, cuando la mayor Caroline anunció que se iba a casar con su novio y empezó a organizar el casamiento, fue bastante obvio que Michael estaba financiando la boda, que estaba muy por encima del presupuesto que dos jóvenes podían permitirse. Hablamos de un aproximado de $90,000, entre los que estaba incluido el precio de Ohika Castle, lo que es literalmente un castillo ubicado en Nueva York, que se pueden imaginar evidentemente lo cara que se puede volver una boda ya de entrada en Nueva York y en una especie de castillo. Lo que se volvía aún peor porque la pareja planeaba festejar durante un fin de semana entero. La boda se haría en noviembre del 2017. No queriendo mentirle a su esposa y previendo los reclamos que Sue podía hacerle, Michael acabó por contarle que le había regalado $100,000 a su hija para la organización del casamiento. Lo que está perfecto, está en todo su derecho porque es su hija. Sin embargo, a medida que la boda se acercaba, la tensión entre Sue y Mike iba aumentando. Era obvio que la suma de plata que él llevaba invertida en la boda de su hija era mucho más alta de lo que habían acordado, y todo terminó por explotar el 20 de noviembre del 2017. Aquel día se desató una enorme discusión entre los dos en su casa de Gainesville. La pelea fue subiendo tanto de nivel que Sue acabó llamando a la policía. Cuando los oficiales llegaron, quien estaba más fuera de sí era la enfermera, y en un intento de que las cosas no siguieran escalando, le ordenaron que saliera a la playa dentro del barrio privado para que la situación se enfriara. Sue no cumplió con esta orden y acabó siendo arrestada 30 minutos después, lo que generó que además
acabara con cargos de agresión doméstica, ya que había empujado a su esposo para salir de la casa. Finalmente, Mike decidió no presentar una denuncia, por lo que los cargos fueron eliminados. Este episodio provocó una especie de separación en el matrimonio. Sue se mudó fuera de la casa de Gainesville, pero su relación nunca se terminó por completo. Para enero del 2018 habían vuelto a verse y para febrero Sue había vuelto a Gainesville para visitar a Mike durante un fin de semana. Fue durante ese fin de semana que tuvieron lugar los hechos. Alrededor de las 3:30 de la mañana del 3 de febrero del 2018, la policía de Gainesville recibió una llamada. Provenía de la casa de los Russell y quien llamaba era en realidad Mike, que estaba sumamente nervioso. Mike entonces se comunica al 911 de una manera bastante desesperada y empieza a contar a la operadora de emergencias que un intruso enmascarado había entrado a su casa armado con un cuchillo y lo había atacado a él y a su esposa, hiriendo a Sue. Obviamente esta es una emergencia bastante urgente, así que de inmediato un móvil policial y paramédicos fueron enviados a la casa del matrimonio, donde dieron con una escena mucho más tranquila de la que esperaban ver. El jardín de la casa estaba perfecto y todas las luces de la casa estaban apagadas, dando la impresión de que adentro todo estaba bien. El interior de la casa estaba igual de tranquilo hasta que Mike los escuchó y se acercó, guiándolos hacia una de las habitaciones. En la cama, llena de sangre, a su alrededor yacía acostada Sue con unas cuantas puñaladas en el abdomen, pero también en sus brazos, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato hacia un hospital para que la atendieran. Mientras Sue estaba en el hospital, la policía tomó la declaración de Mike y revisó la casa de la pareja en busca de algún rastro del supuesto intruso. Sin embargo, en ese momento se dieron cuenta de que había algo raro con la historia de Mike. En su casa no faltaba ningún objeto de valor, tampoco había cajones abiertos ni nada revuelto que hiciera pensar que había entrado un ladrón en busca de algo para robar. Pero eso no era lo único que le parecía sospechoso a los detectives. La idea de que alguien hubiese podido entrar a este barrio privado lujoso, evadiendo toda la seguridad del mismo, parecía ilógica. También pensemos que esto no pasó hace mucho tiempo, entonces no es que una persona podría entrar a este barrio y simplemente salir como si nada. Asumiendo que pudiera evitar toda la seguridad, asumiendo que pudiera pasar las rejas, habría cámaras por todas partes, al menos en las entradas, de hecho en las partes de afuera. Siempre hay alguna cámara con luces para la noche, entonces era muy difícil que una persona entrara solamente para eso. Las sospechas de los detectives se confirmaron cuando, después de salir de intervención quirúrgica, Sue se despertó y habló acerca del tema. En esta conversación que tuvo con la policía no hizo referencia a ningún intruso armado, sino que señaló a su esposo como la persona que la había atacado. Para ese punto, los investigadores no estaban seguros de quién decía la verdad, así que volvieron a la casa para buscar algún tipo de información que los ayudara a descubrir qué era lo que realmente había pasado. En este segundo allanamiento descubrieron que no había ninguna entrada forzada. La cerradura de la puerta principal estaba intacta, no había ventanas rotas ni había cualquier otra posible entrada, pero eso no era todo. Descubrieron que había cámaras de seguridad tanto dentro como fuera de la casa, pero al intentar acceder a las cintas de seguridad se encontraron con que las grabaciones de esa madrugada sospechosamente estaban borradas. Cuando enfrentaron a Mike con esta información, el empresario parecía tener una excusa para todo. Dijo que su esposa claramente estaba confundida y no recordaba los hechos como creía. Para la falta de una entrada forzada, dijo que aquella noche habían quedado abiertas todas las entradas y perfectamente el intruso podría haber ingresado mientras ellos dormían sin hacer ruido. Mike contaba su historia de forma muy convincente, pero no lo suficiente para que los detectives le creyeran al 100%. Todavía no muy convencidos de creer su versión, decidieron revisar los celulares de Sue y Mike, además de intentar recrear lo que habían estado haciendo la noche anterior. Al hablar nuevamente con Susan, supieron que en la noche del 2 de febrero, ella y su esposo habían ido a cenar a uno de los restaurantes lujosos cerca de casa. La idea era tener una buena cena de reconciliación.
Sin embargo, las cosas pronto comenzaron a ponerse cada vez más tensas entre ellos, hasta llegar al punto en que Mike se levantó mientras la enfermera todavía comía, dejó unos cuantos billetes en la mesa y salió del restaurante dejando a la mujer sola. Unos minutos después de que Michael la hubiese abandonado en ese restaurante, la mujer tomó su teléfono y le escribió un mensaje. Buena suerte con tu hija, voy a llenar los papeles de divorcio. A esto rápidamente le siguió otro mensaje. Tienes serios problemas con tu hija y no los voy a tolerar. Después, ella envió este mensaje, se levantó, se tomó un taxi para volver a la casa en donde tenía que dormir, aunque no pensaba quedarse en la misma habitación que Mike. Así que decidió dormir aquella noche en una habitación de invitados. Pero su esposo no estaba por ninguna parte. Según lo que Sue recordaba, y se pudo comprobar gracias a la ubicación del teléfono de Mike, el empresario volvió a la casa después de la medianoche, dirigiéndose directamente a su habitación donde esperaba dar con Sue. No encontrarla hizo que se enojara todavía más. Furioso empezó a buscarla en las demás habitaciones y cuando la encontró, la discusión no demoró mucho en volver a empezar, aunque esta vez se fue volviendo cada vez más violenta. Ya no se trataba de insultos, sino directamente de forcejeos físicos y agresiones. Fue mientras peleaban uno con otro que Sue sintió una punzada en el estómago. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que su esposo la había apuñalado. Mike tenía un cuchillo en la mano y parecía tener toda la intención de seguir atacándola, así que desesperada, Sue intentó separarse, pero el empresario era mucho más fuerte físicamente, por lo que la mantuvo cerca de él para poder seguir apuñalándola. Sue, que estaba dispuesta a hacer lo que fuese para que Mike no siguiera apuñalándola, puso todo su esfuerzo en calmarlo. Le dijo que no se iba a divorciar, que no iba a abandonarlo y prometía una y otra vez todo esto en un intento de que parara. Según ella, Mike siguió atacándola durante unos minutos hasta darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, como si no hubiese sido consciente de que había estado apuñalando a su esposa. Así que en ese momento Mike entró en pánico. Agarró el cuchillo y la dejó sola en la habitación mientras intentaba decidir qué hacer. Unos minutos después volvió a entrar al cuarto donde Sue estaba perdiendo muchísima sangre, por cierto, y le dijo que llamaría a emergencias siempre y cuando aceptara decir que había sido un intruso quien la había atacado. A la mujer obviamente en ese momento no le quedó otra que aceptar, por más que no fuera a decir eso, tenía que llegar de alguna forma al hospital. Con la información completa de Sue y cierta evidencia como las grabaciones de seguridad borradas, la policía detuvo a Mike bajo el cargo de intento de homicidio y notificó a Caroline, su hija mayor, sobre todo lo que había pasado. Caroline, que vivía en Chicago, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Su padre era conocido por tener una personalidad tranquila, era un hombre dulce y atento, incapaz de hacer algo así, o al menos eso dijo cuando llegó a Gainesville para declarar. Obviamente eso es lo que ella pensaba de su padre. Caroline, que tenía una relación muy complicada con Sue, contó cómo la esposa de su padre era quien realmente se volvía violenta y no viceversa. Frente a los investigadores, declaró cómo su padre en varias ocasiones el año anterior le había mostrado moretones o incluso heridas que Sue le había provocado mientras discutían. Incluso narró un episodio en el que la mujer lo había amenazado con un cuchillo, justamente muy casual que a ella la hubiesen atacado de la misma forma. El hecho de que el matrimonio era tóxico no era una novedad para la policía o para la fiscalía, que pese a las declaraciones de Caroline, acusaron oficialmente a Mike de intentar asesinar a su esposa. La primera audiencia judicial se llevó a cabo a mitad de febrero y ahí Mike contó su versión de lo que había sucedido en la madrugada del 3 de febrero. El empresario confesó haber salido a cenar con su esposa el 2 de ese mes y haber tenido una discusión con ella en pleno restaurante. Dijo que por ese motivo ambos habían llegado separados a la casa, donde eligieron dormir en habitaciones distintas. Según su historia, después de estar acostado solo un rato, Mike logró calmarse y decidió bajar de la habitación principal en busca de Sue para lograr arreglar las cosas entre ellos. Cuando entró a esta habitación de invitados, se encontró con su esposa arrodillada junto a la cama con un cuchillo en sus manos. Parecía obvio que Sue estaba por hacerse daño, así que de inmediato entró al lugar y empezó a forcejear con ella. En pleno forcejeo por el arma, el cuchillo se deslizó por su mano y lo lastimó,
pero la peor parte se la llevó Sue, que acabaría siendo apuñalada. Según la versión de Mike, toda la situación había sido accidental, pero los reportes policiales e informes forenses señalaban que esto no era cierto. Por ejemplo, en el reporte policial se detallaba cómo se habían encontrado varias gotas de sangre en la cama, lo que indicaba que Sue había sido apuñalada en la cama y no junto a ella, como el acusado sostenía. Otro detalle que había notado la policía fue que en el cuarto había un fuerte olor a vómito y heces, algo a lo que Mike no había hecho referencia en su historia, aunque al preguntarle directamente dijo que se debía al perro de la casa. El testimonio de varios expertos descartó la posibilidad de que las heridas de Sue fueran autoinfligidas o accidentales. Por el contrario, confirmaron que eran precisas. Además, Sue presentaba otras heridas menores que correspondían a intentos de defensa y no a un forcejeo, como Mike había dicho. Mientras esta versión se iba desmoronando, la defensa de Mike intentó una nueva estrategia: hacer foco en Sue y en presentarla como una mujer violenta, hostil y agresiva, presentando como pruebas decenas de mensajes entre la pareja en los que ella insultaba o amenazaba a su esposo. A esto le sumaron varios posteos que Mike había hecho en distintos foros masculinos pidiendo consejos y contando su historia como víctima de violencia doméstica. Describía su vida como una constante batalla y decía estar necesitado de alguien que lo entendiera y fuese empático con él. El problema con esta estrategia era simple. Mike era un hombre exitoso, adinerado y educado que ya había pasado por un divorcio. Si estaba tan infeliz con Sue, ¿por qué no había intentado divorciarse? ¿Por qué nunca denunció a la policía su situación? Cosas que en realidad siempre se le cuestionan a las víctimas de violencia doméstica. Estas preguntas son muy normales en esos ámbitos. Ese no es realmente el problema principal. Son cosas en las que hizo foco la defensa de ella. Pero lo más importante a preguntar no era eso. Más bien, era que si la historia era real como sus abogados sugerían, y Sue había orquestado todo lo sucedido a la madrugada del 3 de febrero, ¿por qué al llamar a la policía Mike creó la historia falsa de un intruso enmascarado? La versión de la fiscalía tenía las respuestas. Creían que el mensaje que Susan le había enviado horas antes sobre el divorcio había sido el detonante. Si se divorciaban, Mike se iba a ver obligado a darle una parte del dinero y bienes raíces que le pertenecían, y aquello lo enfureció. No quería seguir con Sue, eso estaba claro, pero tampoco quería tener que darle la mitad de sus cosas, por lo que la única solución que encontró para separarse de ella y conservar sus cosas fue la de acabar con la vida de la mujer. Como respuesta a la versión de la fiscalía, la defensa de Mike presentó el testimonio de un médico forense, quien una vez en el estrado se enfocó en analizar la escena del crimen, específicamente las manchas de sangre. Según este experto, las manchas de sangre y su estado al llegar la policía permitían comprobar que el ataque había sucedido a las 3:30 de la mañana, como Mike sostenía, y no a la medianoche, como Sue decía. Sin embargo, este testimonio tuvo el efecto contrario al esperado cuando se demostró que el forense en realidad ya no tenía licencia porque le había sido revocada por problemas de ética. Su nombre había sido relacionado con varios escándalos y por lo tanto había dejado de ser alguien confiable. El juicio fue sumamente largo, estuvo lleno de idas y vueltas hasta que en diciembre del 2019 el jurado se retiró de la corte a deliberar. Al regresar después de unas horas comunicaron que consideraban que el millonario Mike Russell, de 63 años, era responsable de los cargos que se le acusaban, que eran intento de homicidio, modificar evidencia criminal y negar la asistencia médica a una víctima. Días después, el juez a cargo del juicio comunicó su sentencia: 30 años de prisión. Mike, que no tiene problemas de dinero para pagarle a su equipo de abogados, intentó en varias ocasiones apelar el veredicto, pero no se logró nada. En 2020, mientras Mike ya estaba en prisión cumpliendo su pena, comenzó a surgir el rumor de que el empresario estaba buscando en prisión contactos que pudieran encargarse de Sue. Según estos rumores, Mike tenía más ganas que nunca de atacar y acabar con la mujer que había sido su segunda esposa. Estos rumores llevaron a que la policía intentara abrir una investigación en torno a ellos, pero no había suficiente evidencia para poder acusar a Mike de complot para cometer homicidio, así que por ahí quedó el tema. En cuanto a la condena de Mike se supo, Sue se divorció de él,
aunque tuvo que ir a juicio por la casa en la que Cassie había muerto. Desde la cárcel, el empresario dio órdenes a sus abogados de que hicieran todo para que Sue no se quedara con la casa, pero esto no prosperó. El juicio fue favorable para Sue, que vendió la casa e intentó continuar con su vida, mientras Mike sigue en prisión. Y así es como llegamos al final del video. Hasta acá llegó el caso, así que cuéntenme, ¿sabían acerca de este caso? ¿Conocían la historia de Mike y de Sue? Los leo en los comentarios. También me pueden recomendar casos para hacer en mi mail preferentemente, que está en la descripción de todos los videos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.